mercantil puede realizarse verbalmente si no pasa de 1,000 quetzales, y los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en un instrumento público de acuerdo a las solemnidades que presupone, digamos, el acto propiamente que se desea llevar a cabo. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos con vamos a hablar de un contrato muy sencillo, que es del orden civil, pero cuando es de comerciantes, reviste pues también esas características, el de arrendamiento. Cuando el contrato vaya a surtir efectos para un plazo mayor de 3 años, la obligación es de ir a inscribirlo al registro de la propiedad como una anotación o un gravamen del inmueble hasta el vencimiento del mismo, que podrá renovarse a través de un nuevo contrato, o también lo que le llaman a veces, digamos que un cruce de cartas, aunque a nivel del registro el criterio es que siempre se va a renovar a través de una escritura pública por la solemnidad que reviste. Entonces, como vemos nosotros, siempre y cuando también sea por un periodo igual o mayor a los 3 años también. Hay contratos que en este momento, para que les sirvan a ustedes de referencia, hay una familia que es la propietaria de toda esta área de las majadas. Ellos no dieron los bienes en venta, sino que es en un arrendamiento, y la mayoría de bienes están en arrendamiento de entre 25 y 50 años. Esa familia va a ir de los alquileres el resto de su vida y las generaciones que vengan. Pero es precisamente para preservar un patrimonio que ellos consideraron que no era para venderlo, ¿verdad? Porque para ellos es mejor obtener una renta de los mismos sin que pierdan los bienes, y por el hecho de la plusvalía, que aunque no figura normalmente en un libro o un registro, en el momento en que se está vendiendo, pues uno tiene el derecho, tomando en cuenta una serie de factores, a que el inmueble sea vendido de una manera beneficiosa y prácticamente pues obtener condiciones muy ventajosas, la famosa plusvalía. De hecho, también algunos comerciantes, cuando tienen un inmueble en arrendamiento y un negocio caminando, venden el famoso derecho de llave, que lo van a tasar en función de cómo el inmueble tenga, digamos, o el negocio o la marca o la actividad, pues tenga una importancia tal que cualquiera que sea el dueño se va a beneficiar económicamente. Entonces encontramos nosotros que hay contratos como el fideicomiso, que lo hablamos la última vez, que pues siempre va a figurar en una escritura pública. ¿Por qué? Porque las partes contratantes del fideicomiso van a ser, en este caso, en primer lugar, quien lo constituye, que es el fideicomitente. Por otro lado está el fiduciario, que es diríamos, el banco, en este caso, de acuerdo al Código de Comercio. Los únicos, y la ley de banco, los únicos fiduciarios que pueden haber en este tipo de contratos son solo los bancos. De tal manera que nos vamos a encontrar nosotros que por otro lado van a haber otros elementos, que va a ser el patrimonio fideicometido, y además del patrimonio fideicometido van a estar también los fideicomisarios, que van a ser los que se van a beneficiar de los frutos financieros del fideicomiso. Y adicionalmente algunas otras figuras que van a ser algunos garantes, van a haber, digamos, otros elementos como los comités propiamente de administración y desembolso, que están a cargo del banco. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y que el fideicomiso, así como se puede llevar a cabo a través de una manifestación de voluntad, digamos, desde el punto de vista de cualquier persona que tenga un patrimonio que desea colocarlo en fideicomiso, también sucede que puede darse como una voluntad testamentaria de una persona. A veces hay digamos, el fenómeno de los fideicomisos, que hay familias
con patrimonios extremadamente grandes, que el padre está preocupado porque tiene un hijo que es el posible heredero, que digamos no tiene una vida muy ordenada. Entonces el temor de estos padres es de que los bienes en un momento determinado pues desaparezcan por una mala administración, un mal, mala inversión, qué sé yo, o la misma vida, irresponsable del hijo. Entonces proceden a constituir un fideicomiso que lo administre un banco, y sobre este dinero fideicometido, pues que el hijo se quede recibiendo posiblemente una cantidad de dinero mensual para cubrir sus necesidades más importantes, sin que haya menoscabo del patrimonio. Obviamente, pues esto generalmente se puede aplicar para menores, pero también puede suceder que el patrimonio sea comprometido de acuerdo a la ley hasta un máximo de 25 años. Pero en alguna manera, pues como decían por ahí, que no es justo que los muertos sigan manejando la voluntad de los vivos, ¿verdad? Pero eso ya es otro tema. Pero en este caso, como les decía, pues no vamos a encontrar nosotros que el contrato de fideicomiso está regulado en el artículo 771 del Código de Comercio. No sé si alguno me hace favor de leerlo. ¿Qué artículo dijo, Lick? El 771. Contrato de fideicomiso. Sí. Artículo 771, contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso debe constar en escritura pública en el acto de suscribirse, debiendo constar la aceptación del fiduciario en el mismo acto y consignándose en el documento el valor estimado de los bienes. Los jueces de primera instancia del ramo civil, a solicitud de parte y con opinión favorable del Ministerio Público, podrán constituir fideicomisos en los casos en que por ley puedan designar personas que se encarguen de la administración de bienes. El fiduciario nombrado judicialmente solo será administrador de los bienes. Exactamente. Como ven ustedes, pues el fiduciario es uno de los elementos personales que es el banco, y que de acuerdo pues a la ley, todas las entidades financieras que estén respaldadas por la Superintendencia de Bancos van a tener la factibilidad de constituir fideicomisos, pues cumpliendo con la supervisión que ejerce la Superintendencia de Bancos, porque están sujetos a esa fiscalización. El fideicomiso tiene la característica de que se constituye como una cuenta contable de obligaciones que maneja el banco. Lo que hace el banco es que al recibir el patrimonio fideicometido, lo puede invertir en diferente tipo, en portafolios de inversiones, le llaman a esto, donde busquen la mejor rentabilidad y el menor de los riesgos para la sobrevivencia del mismo. De tal manera que el fideicomisario, que es el beneficiario de los recursos del fideicomiso, los va a recibir en una forma periódica. Y eso sí, que en caso que en un momento dado las necesidades, vamos a suponer que yo dijera, bueno, le voy a dejar a mi hijo en fideicomiso para que mensualmente el banco le integre, digamos, 50,000 quetzales para vivir al pobrecito, pero resulta que los rendimientos financieros o el capital por alguna coyuntura ya no es suficiente. En la misma escritura se establece que en caso que no sean suficientes los frutos financieros de conformidad con el manejo que mantenga el banco, pues entonces se podrá disponer también del capital fideicometido. Pero obviamente, pues en la medida que el capital se va reduciendo, cada vez va a ser menos el rendimiento financiero. Y quiere decir que en el momento en que el patrimonio se agota, en ese momento también deja de tener existencia el fideicomiso. Entonces, yo creo que nos estamos adelantando un poquito, pero es muy interesante el manejo de este instrumento mercantil, porque de alguna manera, pues aquí no han satanizado en Guatemala.
a veces por desconocimiento de las autoridades de Estado, ¿verdad? Porque han hecho muchos fideicomisos, pero no lo saben manejar para tener rendimiento financiero. Y de esa manera es que hay los periódicos y todo el mundo con algún poquito de ignorancia, pues lo atacan y lo satanizan, pero es un instrumento muy noble sabiéndolo manejar. Bien, ¿alguna duda sobre esto? ¿Ninguna? Por otro lado, entonces, vamos a hablar que una vez que los individuos deciden contratar, dice que pueden crear los efectos que les parezca con plena libertad, teniendo como únicas restricciones la del orden público y las buenas costumbres. Es decir, nosotros no podemos celebrar contratos que sean sobre la base de actos ilícitos también, ¿verdad? Por eso es que cuando vamos a suponer la constitución de una sociedad, dicen el objeto de la sociedad y ponen ahí un universo de acciones con las cuales la empresa puede llevar a cabo su actividad mercantil. Y al final dice, y en fin, toda aquella actividad mercantil de lícito comercio. Es decir, que no podemos nosotros decir, bueno, miren, nos vamos a dedicar a traer cannabis activa, la vamos a vender y nos vamos a repartir, ni cosas por el estilo, ¿verdad? No pueden surgir bienes ilícitos, o que una empresa se dedique a importar armas de contrabando, o en el caso, digamos, de los derivados de petróleo, que digamos se inicie una actividad en la cual pues monten algo riesgoso. Por eso es que hasta en los contratos de arrendamiento se hace constar que queda prohibido digamos, al inquilino o al arrendatario el depósito de, digamos, de sustancias explosivas o inflamables que puedan poner en peligro el inmueble y las partes, ¿verdad? Que digamos, pueda incurrir uno en responsabilidades civiles. Entonces vemos nosotros que está bien regulado el tema, donde el acuerdo de voluntad no va a revestir cualquier acto que sea ilícito, porque inmediatamente, pues, aparte que no tendría validez, ocasionaría responsabilidades penales a quienes se concierten para hacer ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Luego, dice, solamente las partes son aptas para determinarse, para buscar los efectos de su actuación negocial. Si el juez interviene, debe limitarse a indagar la intención de los contratantes, pero de ninguna manera puede proceder a determinar los efectos del negocio jurídico cumplido. Es decir, que aún el juez puede proponer formas conciliatorias, ecuánimes, señalar algún tipo de errores y todo, pero si las partes persisten en su voluntad de llevar a cabo la actividad, él no tiene nada que hacer en ese sentido, salvo que ya una de las partes afectadas iniciase un proceso de una acción resarcitoria o de denuncia de lo actuado, digamos, con la otra parte. Es decir, pues tiene que haber una acción de alguna de las partes, pero así de llegar él a regular la conducta de las partes, eso no se va a dar nunca, como lo estamos leyendo. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bien. Entonces vamos a ver, que dice, debe estarse más a la intención de los contratantes que al tenor literal de las palabras utilizadas. ¿Se recuerdan ustedes que vamos a ver, en el caso que alguna parte, se pasó la información. Tal vez el compañero me pudiera decir qué es lo que necesitaba que le aclarara. Alguno de los compañeros me puso un mensajito, pero se desapareció.
Perdone, una consulta. En el caso de que alguna de las partes tomara alguna acción, ¿en cuánto tiempo debería resolverse la misma? ¿En cuánto tiempo debería resolverse? Ajá. Bueno, mire, depende de qué tipo de procedimientos que se esté utilizando, porque se recuerda a usted que hablamos que en el caso de los comerciantes, por lo sencillo, puede ser que en lugar de ir a un juicio, pueden ir a un arbitraje, para que a través de un laudo arbitral, luego de haber sido sometida a las pretensiones, al análisis de un árbitro, se establezca realmente a quién le asiste la razón, y en el caso de dictarse ya un laudo arbitral, pues este va a tener efectos jurídicos como de una sentencia de primer grado. No sé si le aclaro con esto. Sí, muchas gracias. Sí, bien. Estábamos hablando del tenor de la intención de los contratantes. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento hablamos de las cláusulas que en un momento dado perjudican a las partes o ser poco claras? Entonces, en ese sentido, sí se puede hacer una interpretación de la intención que tenían. Y de hecho, tenemos que apoyarnos también en la ley del organismo judicial, en la que habla de los términos técnicos que se utilicen para una determinada actividad también. Por lo tanto, vamos a encontrar nosotros el soporte en varias cosas, en varios contextos, en los cuales se va a establecer precisamente lo relacionado con las intenciones de las partes y la forma como ellos entendieron que iban a hacer el negocio. Obviamente, pues aquí siempre va a actuarse con el principio de la buena fe, porque no vamos a llevar intenciones escondidas o decirle, mire, fíjese que yo quería que en el negocio las ganancias las tuviéramos en un mitad y mitad, pero esta mitad y mitad, primero yo y después si sale el negocio usted agarra su otra mitad o algo por el estilo, ¿verdad? En ese sentido, pues los riesgos en un negocio van a ser compartidos, y especialmente ante el hecho de que, digamos, ninguno de ellos va a tener una incidencia superior o preferente, digamos, salvo que se hubiese pactado esto contractualmente, pero eso ya es otra cosa. Pero que del día de mañana yo diga, no, es que habíamos quedado que a mí me pagan primero y si se gana le voy a dar a él. No, ese tipo de cosas se tienen por no puestas, pero sí en el contexto de lo que era la intención de las partes. En un momento dado, el juez va a utilizar precisamente esos principios que van a darle la lógica, la psicología, la experiencia, etcétera, que son parte, digamos, de los instrumentos de los que se basa un juez para poder resolver también, aparte de la ley propiamente dicha. ¿Sí? Bien. Dice que la voluntad privada, vamos a ver. Si hay conflicto de legislaciones en el campo del derecho internacional privado, las partes pueden escoger a cuál de ellas se someten. Es decir, hablamos en principio que las leyes del país van a regir la relación contractual. En la ley del organismo judicial hay un principio que se llama pacta sunt servanda, en latín, que quiere decir que el pacto se hace conforme las leyes del lugar. Y en el caso, pues, de Guatemala se tiene que cumplir con la ley del lugar, salvo en el caso que, digamos, se hiciese un contrato con efectos en Guatemala, pero con condiciones beneficiosas para el guatemalteco, aplicando la ley del otro país y que la otra parte esté de acuerdo, pues ahí se van a someter prácticamente a un ordenamiento diferente. ¿No tienen dudas sobre esto?
¿no? Solo una cuestión, si tenés esto de la autonomía de la voluntad, la única manera de, digamos, ponerle freno, tal vez unas restricciones en cuanto, digamos, que el contrato tenga que estar en escritura pública y los contratantes no quieran, ¿verdad? Tal vez es la única manera en la que tal vez ellos quieran no hacerlo en escritura pública, porque únicamente en cuanto a la ley que lo rige, ¿verdad? Siento que es la única, tal vez, abertura que hay, que digamos, no está como que, digamos, en cuanto al arrendamiento, sí está esa posibilidad de no hacerlo en escritura pública y sí hacerlo. Digamos, quieran hacer una compraventa y no la quieran hacer en escritura pública, pues no podrían, ¿verdad? Sí, como le decía yo, que la ley establece ciertos actos que deben cumplir con solemnidades, especialmente los registrables. En este caso, digamos, la compraventa, los fideicomisos, algunos contratos cuando el plazo sea mayor de 3 años, vamos a encontrarnos que como son digamos, es obligatoria su inscripción registral, pues en estos lugares a nadie le van a inscribir con un instrumento público o con un formulario, porque deben cumplirse con las solemnidades que dicta el Código de Notariado también. No sé si le aclaro con esto. No, sí, gracias, muy, muy amable, gracias. Bien, entonces hablábamos precisamente también que la autonomía del H, la autonomía de la voluntad, es un poder originario y soberano de los individuos, y dentro de sí mismo estriba la razón de la validez del negocio jurídico. Quiere decir que en este caso, pues, ambas partes, los negociantes, que pueden ser bilaterales o multilaterales según la naturaleza del negocio, ellos son los únicos actores del negocio. No puede intervenir ninguna otra tercera persona porque no participó en la manifestación de voluntad de las partes. Por lo tanto, ellos son soberanos en la toma de decisiones que se van a tener en relación al negocio que se haya celebrado. Sí, de esto no hay duda. Queda claro. Sí, ok. Bien, entonces dice: el principio de la autonomía de la voluntad parte de dos postulados clásicos en esta materia: la igualdad jurídica y la libertad jurídica de los contratantes. Por eso les decía yo a ustedes que los sujetos van a tener la misma posición a nivel de la igualdad en la celebración del negocio. Por lo tanto, pues no se puede en ningún momento crear condiciones de sometimiento o inferioridad cuando las partes han acordado un negocio en igualdad de condiciones. Esto es bastante sencillo, no hay ningún problema. Luego, dice también, cualquier situación que sea de un sometimiento va a ser una violación, es el principio de igualdad. Ahora vamos a hablar de la libertad jurídica de las partes. Aquí dice: la libertad jurídica debe ser interpretada como la libertad para contratar o no contratar, para elegir el contratante y para contratar en determinados términos. Esta es una libertad dentro del ámbito de lo lícito o de lo no prohibido por la ley. Cuando se habla de lo no prohibido por la ley, recuérdense ustedes que existe el principio establecido en el artículo 5 constitucional que habla de la libertad de acción. Todas las personas pueden hacer lo que la ley no prohíba. A contrario de los funcionarios públicos, que los funcionarios públicos tienen un principio diferente, que dice que únicamente deben hacer lo que la ley les permite o lo que les dicta, porque ya es aquí dispositivo el procedimiento, ¿verdad? No es como en el caso, pues, cuando se va a dar esta libertad jurídica de contratación que tienen las partes. Y en relación a esto también, la libertad de contratar es una autodecisión, y por otro lado, y tiene el poder de autorregulación. Dice respectivamente: en consecuencia, los contratantes quedan obligados por sus propios actos, lo que se traduce en un auto
en una autoobligación y las partes quedan obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieran obligarse. Por ejemplo, el fideicomitente, en el contrato volvimos a regresar al contrato de fideicomiso. Decía el acto de otorgar el contrato, la conformación del comité técnico, las reglas para su funcionamiento y sus facultades asesoras a favor del fiduciario. Ya en la parte interna, digamos, de un contrato de fideicomiso nos vamos a encontrar con que, aparte, digamos, de las reglas propiamente dichas del fideicomitente, que es el que desea constituir el fideicomiso, del fiduciario, que es el banco, la contraparte, y del fideicomisario, que es el beneficiario del contrato, también esto va a estar sometido a través de un comité que administra, digamos, los recursos conforme la voluntad y las reglas que haya determinado el fideicomitente. Es decir, este comité técnico establece la forma en que se van a hacer los desembolsos, cómo se van a hacer las inversiones, en qué oportunidades se van a hacer pagos. Pues muchas veces un fideicomiso es tan complejo que, por ejemplo, yo tuve el caso de ver uno en el cual el fideicomiso tenía 5 empresas que eran de un señor millonario. Y entonces este fideicomiso funcionaba como un consejo de administración general del consejo de administración de cada sociedad y les dictaba ciertas normas que tenían que observar ellos en el momento que se dieran todos estos procesos productivos de cada una de las sociedades, de tal manera que no era tan fácil que digamos se pudiese brincar, pero porque habían reglas estrictas en la administración de los recursos. En ese sentido, pues vamos a ver nosotros que en la medida que se hace más complejo un fideicomiso, van a haber una cantidad de reglas que van a ser las regulatorias de la forma en que los recursos son administrados o van a restringir sus frutos como, digamos, está esperado por parte del fideicomitente para darle el beneficio al fideicomisario. Y también debemos entender a veces que el fideicomitente puede constituir y al mismo tiempo puede tener la calidad de fideicomisario en cuanto a la recepción de los beneficios económicos de este dinero administrado por el banco y por su comité técnico en un paquete de inversiones de toda naturaleza. No se queda ninguna duda de esto. ¡Qué maravilla! Vamos bien entonces. Vamos a hablar entonces cuáles son los fundamentos de la autonomía de la voluntad. El fundamento expreso dice: de este principio no se encuentran las leyes, sino que resultan de garantías constitucionales, de principios que inspiran el ordenamiento jurídico guatemalteco, en especial el artículo 671 del Código de Comercio, el que estipula que los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Es decir, que ahí la autonomía de voluntad está más que plasmada en cuanto a la forma en que el negocio jurídico va a ser llevado a cabo, el contrato o la actividad mercantil que se haya pactado. Entonces, dice: ahora bien, esta libertad contractual tiene como límites únicamente el orden público, las leyes prohibitivas expresas y la moral. En cuanto al objeto del contrato y sus posibles condiciones de conformidad con los artículos 1271 y 1302 del Código Civil. Si me hace favor alguno de ustedes de leerlos, en 1271 y en 1302. ¿Del Código Civil? Sí. 1271. Sí. Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a la ley ni a la moral, no vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres. Así es. ¿Y el 1302? Artículo 1302. La nulidad no puede ser declarada de oficio por el juez
cuando resulte manifiesta, puede también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público. Exactamente. Sí, normalmente vamos a encontrar que hay algunas actividades que evidentemente van a ser totalmente prohibidas por un montón de factores. Por ejemplo, la trata de personas. No puede celebrarse un contrato de que yo los transporto para el otro lado de la frontera mediante una cuota de dinero, por decir algo. Entonces, estos no pueden ser de ninguna manera contratos, porque son lesivos a las, digamos, a las leyes, ¿verdad?, del tráfico de personas, o que a alguien se le ocurra poner, digamos, un salón de consumo de opio, ¿verdad?, y que cobre por una cantidad de dinero por ingresar y que las partes se lo van a, muy rentablemente se lo van a estar dividiendo de alguna forma pactada. Es decir, tiene que haber el mantenimiento de las buenas costumbres, que sea de lícito comercio, que no afecte las buenas costumbres de la sociedad, ¿verdad? Todos esos son factores que van a incidir en los límites que pueda tener la autonomía de la voluntad. Entonces esto lo vamos a ver en el artículo 1518. Si alguien me hace favor de leerlo. Del Código Civil, ¿verdad? Sí. Artículo 1518. Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. Exactamente, ahí volvemos a regresar a lo que les comentaba a ustedes, que hay ciertos actos que por su solemnidad van a tener que constar en escritura pública. Y de esto vamos a encontrar nosotros hasta para la constitución de una persona jurídica las diferentes modalidades en las que se puede dar lugar a que el reconocimiento legal se le dé precisamente a una persona moral, ¿verdad? Como son las sociedades de toda naturaleza reguladas en el Código de Comercio. Se me hace el favor de leer el 1534. Artículo 1534. Efectos del contrato. Los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Exactamente. Quiere decir que luego de que las partes se pusieron de acuerdo, llevaron a cabo un negocio jurídico y una de las partes no cumple con su compromiso, digamos, contratado, pues la otra parte va a poder iniciar las acciones correspondientes para resarcirse del dolo o del daño económico o de las consecuencias que devinieron de no haber cumplido con lo que le correspondía. Y ahí es muy importante el hecho de que, yo no sé si ustedes han oído hablar, me imagino que sí, de que en algún tipo de negocios hay lo que se llama una acción de rendición de cuentas. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Esto lo vieron ustedes en obligaciones. ¿No se recuerda ninguno? La señorita Meili no se recuerda. O la señorita Astrid Johanna Sánchez no nos puede contar algo. No. Mire, pues ninguno me quiere contestar esto. ¿Alguna idea? Ninguno. Pues si ustedes son valientes aquí en pantalla, hombre, mejor que en la oficina, que en la facultad. Platiquemos un poquito, si aquí no vamos a comer, todos aprendemos un poquito.
¿No tiene ninguno alguna experiencia al respecto? ¿No? ¿Puede repetir la pregunta, Lick? Disculpe. ¿Mande? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, le decía yo que cuando, digamos, hay un procedimiento de rendición de cuentas por un acto anómalo que se ve, les decía que si han tenido conocimiento, pues en el tema, en obligaciones y la interpretación de los contratos, creo que ustedes vieron algo sobre esto. Es decir, el derecho que tiene una de las partes a que el otro le rinda cuentas de la forma como llevó a cabo los negocios o las actividades que hayan sido pactadas a través de un contrato. En este caso serían los representantes legales o los administradores que deben de rendirle cuentas a un cuerpo administrativo. No exactamente. Mire, normalmente cuando se constituye una sociedad, nos vamos a encontrar que muchas veces los negocios se van a manejar por la mayoría de los accionistas, pero normalmente vamos a encontrarnos también con que hay asociados minoritarios que no tienen mayor incidencia en las decisiones porque no logran conformar una mayoría sobre sus intenciones. Sin embargo, en algún momento, cuando comienza a perfilarse la existencia de irregularidades internas, entonces ellos sí pueden, mediante acciones internas, pedir nombrar una auditoría, que esta auditoría dé información sobre la situación financiera del negocio, etcétera. Pero si en este caso ninguna de estas acciones prospera, están con el derecho de pedir un rendimiento de cuentas a través de un juicio. Ya. Aquí sí está, ¿verdad? ¿No hay ninguna duda sobre esto? Esto es muy importante a veces que ustedes lo conozcan porque algún día les va a tocar ser asesores de empresas y tanto a accionistas minoritarios como mayoritarios se les va a poder asesorar sobre la incidencia de la toma de decisiones y el perjuicio que pueden causar, porque no necesariamente pues un dinero o comprometer una sociedad es un cheque en blanco. Tiene que cumplir con determinados presupuestos en la administración y su control. En principio, pues vamos a tener que llevar un sistema pormenorizado contable para establecer el debe y haber de las operaciones financieras de la empresa, los negocios en los que se están comprometiendo, el límite o los riesgos en que pudiera incurrirse también, porque vamos a ver digamos, la Asamblea General de Accionistas va a tomar las decisiones de cómo se manejan los negocios. Luego después, ya sea el administrador único o el consejo de administración, son los que van a darle seguimiento a la parte ejecutiva de la empresa, que se las van a delegar a través de una gerencia y ellos a través de los informes financieros van a establecer la marcha de los negocios. Entonces ahí nos encontramos nosotros que precisamente si hay una contravención en esa cadena de decisiones, puede, digamos, un socio en un momento dado reclamar la rendición de cuentas por el riesgo en que se están llevando los negocios o las pérdidas económicas que pudieran dar lugar a que sus recursos, sus inversiones como accionistas vayan a desaparecer y pues que sean producto también de acciones de tipo penal. Por eso se dice que pueden ser de tipo civil por administración en cuanto a los recursos, pero si en el caso que en la rendición de cuentas se establece que hay comisión de delitos, pues evidentemente el juez tendrá que certificar lo conducente para que, trascendiendo de la actividad mercantil o civil, vamos a irnos al ámbito penal, donde se van a deducir responsabilidades por las figuras típicas penales en que hayan incurrido quienes administran el negocio. Sí, esa es digamos, la separación de un acto de rendición desde el punto de vista del negocio
y cuando el hecho ya conlleva la comisión de delitos. Ahí vamos a encontrar nosotros las dos posibilidades de accionar. Aquí no hay ninguna duda, creo yo, ¿verdad? ¿Alguien quería hablar? Sí, Lick, buenas noches. En esta cuestión de la rendición de cuentas, digamos, como el derecho mercantil es un poco más sin tantas solemnidades, si fuera una representación aparente, digamos, yo quiero saber lo que anda haciendo, digamos, este representado sin que anda sin mandato, y estoy viendo que hay incongruencias, también se le puede solicitar a él que rinda cuentas de los negocios que anda haciendo con esta representación aparente, porque la ley dice que los únicos obligados son los que estén en cuanto al contrato, que sea ya sea representante legal. Entonces no sé si se podría solicitar, digamos, a alguien que anda haciendo una representación aparente que de esta declaración de cuentas. Bueno, mire, es que la representación aparente la van a hacer, digamos, posiblemente personas que no son factores de comercio. Digamos, en este caso podría ser un vendedor, pues un representante de la empresa, pero es un representante para los efectos materiales de la prestación del servicio o la actividad contratada. Pero, digamos, vamos a suponer que un vendedor está desviando recursos de la empresa y no está rindiendo las cuentas como corresponde, pues usted va a tener ahí la posibilidad de que este vendedor sea destituido del cargo, sin perjuicio de que si existen delitos cometidos de parte de él, pues entonces el juez podrá certificarlo conducente e iniciarle la acción penal por el ilícito cometido. Pero la representación aparente es cuando usted está en el ejercicio digamos, de sus funciones, cumpliéndolo con las órdenes que le está dando el patrono, en este caso, o el titular que ostente la representación, o que sea el comerciante en sí, ya sea individual o de cualquier denominación, que le haya encomendado a usted una determinada actividad. Pero aquí estamos ya viendo una trascendencia que pudiera ser de tipo, digamos, laboral. Pero también podría suceder de algunas personas que trabajan con algunas empresas con carácter de comisionistas, a los que se les da, digamos, una determinada cantidad de bienes para que ellos, en representación de la empresa, le entreguen a otra, y que luego vengan ellos y se queden con el dinero, lo entreguen tarde o no completo, o que distraigan la mercadería, no a las personas a las que se estaba haciendo el negocio, sino que se van para otro lado en perjuicio del buen nombre digamos, del comerciante. Entonces, pues ahí ya van a ser las acciones necesarias, tanto de la rendición de cuentas, y por otro lado, si recibieron, vamos a suponer, una cantidad de dinero a cambio de prestar un servicio, y digamos, de la otra parte, y que viene esta parte y le reclama al comerciante que no le han llevado las cosas, y se descubre que de representación aparente fue el que se quedó con el dinero, el comerciante aquí es el responsable ante la otra persona de los perjuicios que se le ocasionen. Por eso, digamos, porque la representación aparente, es decir, de este comisionista, faculta al otro para poder accionar contra el comerciante, que es el que le debía de dar la prestación del servicio, o de la mercadería, o del bien, o lo que sea pactado. Gracias, Lick, muy amable. Muy bien. Bueno, entonces aquí hay disculpe, Lick, sí. Buenas noches. Tengo una duda, Lick. Según, es que yo ingresé un poquito tarde porque regresé un poquito tarde. Fíjese, Lick, que usted está hablando ahorita del material, ¿verdad? Yo estoy viendo libertad jurídica de las partes, fundamentos de la autonomía de la voluntad, valor de la autonomía de la voluntad, pero todo eso usted lo está haciendo. Bueno, estaba hablando usted de contratos. Sí. Contratos, pero ahorita me perdí un poco porque usted está hablando ahorita de lo que es rendición de cuentas, pero ¿por qué usted involucró rendición de cuentas ahí? Me perdí un poco ahí, Lick. Sí, es que lo que estábamos hablando inicialmente
fue todo lo relacionado con lícito negocio y de acuerdo a las condiciones contractuales en que se ha, digamos, determinado un negocio. Pero estábamos hablando de la representación aparente, en la cual, digamos, le decía yo, vamos a suponer que usted trabaja como comisionista o como gestor de negocios con la empresa, pero usted no tiene un mandato, usted simplemente por la misma relación que tiene con el comerciante, recibe pagos, entrega mercadería o presta un determinado servicio. Entonces, el hecho de que usted lo haga en representación del otro, aunque no tenga un mandato, no obsta la posibilidad de que la otra parte, digamos que yo fuera el que lo contrata a usted, me demande a mí por la no prestación, porque aparentemente esta representación que se dio aparente surte efectos como que si yo lo hubiese celebrado con la otra parte. En el momento en que le entrego el servicio, le doy una factura, un formato, etcétera, con lo que estemos negociando. ¿Sí? Sí, ya, gracias, muy amable. Bien. Bueno, vamos a hablar de una cláusula que está regulada en el artículo 688 del Código de Comercio. Si alguien me hace el favor de leerlo, y de ahí vamos a hablar que son los efectos de la cláusula rebus sic stantibus. ¿Alguno? Artículo 668, marcas y patentes. No, 688. ¿Cuánto? 688. Terminación. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve exclusivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e impredecibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas, ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiese incurrido en mora. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios, ni tampoco en los conmutativos, si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. Sí. Entonces vamos a encontrarnos nosotros que cuando se habla del tracto sucesivo es que, digamos, un determinado contrato ha ido cumpliendo con los presupuestos que le corresponden. Es decir, si vamos a hablar de que van a haber actos sucesivos, todos los que ya se dieron, estos van a tener ya, digamos, una validez. Pero, digamos, vamos a suponer como sucedió en el caso del recién pasado COVID, en que hubo muchas empresas o comerciantes que ya no pudieron, digamos, continuar con sus negocios porque no había quien comprara o quien entregara, o pues tantas situaciones que se dieron de circunstanciales, ¿verdad? Y extraordinarias que impedían continuar con el asunto, pues se dieron muchísimos casos en los cuales pues los contratos tuvieron que darse por terminados en forma abrupta, pero esto no significaba pues que lo que quedaba de atrás y que se había cumplido iba a mantener su tracto, como dice, su tracto sucesivo. Es decir, para el futuro es donde ya esto ya no se podía materializar por todas esas circunstancias extraordinarias que se habían dado. No sé, ¿quedamos con esto? ¿A alguno le queda duda?
Bien, entonces vamos a hablar del contrato definitivo. En algunos momentos puede ser que se puedan hacer, digamos, negociaciones con un determinado objeto. Y puede ser que también se pueda hacer con un representante aparente, como dicen. Pero dice acá, reservándose la facultad de designar dentro de un plazo no superior de 3 días quién será la persona que resultará como contratante definitivo. Para eso, si me hacen favor de leer el artículo 692 del Código de Comercio, en su parte conducente regula. ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿Lo leo yo? Yo se lo leo, licenciado, yo se lo leo. Muy bien. Artículo 692. Contratante definitivo. Al celebrarse un contrato, una parte puede reservarse la facultad de designar dentro de un plazo no superior de 3 días, salvo pacto en contrario, el nombre de la persona que será considerada como contratante definitivo. La validez de esta designación depende de la aceptación efectiva de dicha persona o de la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante o si hecha no fuere válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. Ok, muy bien. Bueno, les voy a poner el caso. En algunas oportunidades, para llevar a cabo un negocio es imperativo que se comparezca con facultades suficientes para la celebración, digamos, de algo que tenga por revista alguna solemnidad. En ese sentido, si ustedes se recuerdan en notariado, digamos que en la parte introductoria de una escritura nos encontramos con que no sé si hay alguien ahí. Sí, hay obviamente diferentes a esta, ¿no? Alguien tiene abierto el micrófono, me imagino yo. Bueno, entonces vamos a suponer que para hacer un determinado negocio es imperativo que se represente el comerciante con alguien que tenga legitimidad. En la parte introductoria de algunas escrituras, cuando digamos está llegando un mandatario o un gerente, vamos a suponer para hacer un negocio muy grande con otra parte, normalmente dice, si ustedes se recuerdan en las escrituras, dice los otorgantes manifiestan o declaran ser de las digamos, de los datos personales de identificación ya consignados, de encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Y luego dice, las representaciones que se ostentan son suficientes a mi juicio y de conformidad con la ley para celebrar el contrato, por ejemplo, de suministro, contenían las cláusulas siguientes. Entonces ahí encontramos nosotros que el notario hace la calificación jurídica de si existe la capacidad de las personas para llevar a cabo el negocio. Muchas veces cuando una actividad mercantil va a ser llevada a cabo, pero que se dice que el gerente de la empresa ostenta la representación legal, etcétera, no siempre es suficiente. Por eso que existen algunos, por ejemplo, en la teoría de los mandatos, se recuerdan ustedes que hay mandatos generales con representación judicial y extrajudicial, hay mandatos con representación y cláusula especial. Entonces, normalmente lo que sucede es que un gerente
al que expresamente no se le ha dado una determinada facultad, ya sea la Asamblea General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria totalitaria de accionistas, o el Consejo de Administración, o la junta directiva de la empresa, que tiene las facultades establecidas en la escritura, son los que van a facultar y se hace constar en el acta al gerente para que en representación de la sociedad pueda llevar a cabo el negocio, por ejemplo, de adquisición de determinados bienes o servicios, hasta por un monto de tanto. Entonces, normalmente esa partecita que ya se autorizó en el acta se certifica y se hace constar en la escritura, donde se dice que el gerente se transcribe el punto del acta tal del libro de actas tal, inscrito en el registro mercantil, habilitado por la Superintendencia de Administración Tributaria, que en el folio tal se lee, y ahí ustedes ponen lo que se establece ahí, y ya entonces el mandato o la representación legal aunada a esa facultad especial se hace constar en el instrumento de la negociación, y ya con eso es suficiente, como lo dice aquí. Y en caso, pues, por eso dice la existencia de una representación suficiente. Si transcurrido el plazo legal o convenido no se hubiera hecho la designación del contratante, o si hecha no fuera válida, el contrato producirá sus efectos entre los contratantes primitivos. ¿Por qué va a hacer eso? Porque no se puede, si ya el negocio ya está en camino y por las mismas agilidades no se ha perfeccionado el instrumento, pues evidentemente nos vamos a encontrar en que no podemos dejar en estado de indefensión a una de las partes por algo que ya se ha avanzado en el negocio. Esa es, la esencia de por qué se tiene que dar por válida la operación, ¿verdad? Aquí no hay ninguna duda. Aquí dice, el poco formalismo no quiere decir que no exista seguridad jurídica, porque si el designado no confirma la actuación del representante, se tendrá por obligado a los primitivos contratantes, es decir, cuando acordaron el inicio del negocio. Normalmente, pues esto es una forma de prevenir el posible fraude que se pudiera dar en un negocio, porque normalmente, como dicen, nadie suelta pero ni un vaso de agua si no está estipulado previamente, dadas las circunstancias o los antecedentes que se han tenido en fraude de los negocios mercantiles también, ¿verdad? Eso ya son cuestiones en las que se van a tomar en cuenta procedimientos internos, tanto dentro de la constitución de un negocio como las reglas que estableció el comerciante, o también como está amarrado muchas veces en algunas políticas de control interno que verifica la auditoría interna y la externa como parte de las rentas o de los recursos sanos de una sociedad o de un comerciante. ¿Sí? De esto no hay ninguna duda. ¿No? Bien, como les explicaba, normalmente nos vamos a encontrar con que el Código de Comercio y el Código Civil van a estar, siguiendo una línea, y van a ser muy tenues las diferencias en algunos aspectos en relación de las materias, en materia de obligaciones y de contratos. Aquí les voy a leer, dice, cuando se refiere a la integración de la ley, quiere decir complementar o suplir de alguna forma las lagunas que se presenten en la misma. La analogía es el medio adecuado para la integración de la ley, entendiendo como tal a la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que sí existe, que sí ha sido prevista y que guarde mayor relación. El Código de Comercio, en su artículo 1, regula: los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos, mercantiles y cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y en su defecto por la del derecho civil, que se aplicarán e interpretarán de conformidad con los principios que inspiran el derecho mercantil.
Y esto de la integración de normas que van a darse, como dicen, en el tiempo y en el espacio y en las circunstancias en que una norma va a ser supletoria en un código por lo que no está previsto en el otro. ¿Se recuerdan ustedes que en el derecho de trabajo, que es pues para ponerles un ejemplo de integración, establece que en el caso de existir alguna deficiencia en cuanto a las figuras, digamos, establecidas en el mismo, serán suplidas a través del derecho común, que es el Código Civil. Entonces vamos a encontrar algunas disposiciones que yo tengo crítica, ¿verdad? Por si a alguien me sirve de punto de tesis, que el Código de Trabajo debiera manejar sus propias instituciones por la razón que es sencillo, dice, es poco formalista y es tutelar del trabajador. Entonces, en algún momento, el hecho de que nos vayamos a disposiciones del tipo formalista que establece el Código Procesal Civil, ya estaríamos entrando precisamente en alguna discusión relacionada precisamente con ese espíritu de tutelaridad. Yo tuve un caso laboral en el cual ustedes saben que cuando son varios los demandantes, los actores, por principios de economía y sencillez se designa a uno de los trabajadores para que represente a todos los demás. Entonces se unifica, dice, la personería de todos en uno solo de ellos para concurrir a las audiencias correspondientes. En este caso, pues por ahí nos ha resultado ahora la novedad que los jueces de trabajo que parecieran civilistas están pidiendo que los trabajadores le otorguen un mandato a uno de los representantes para que sea legítima la acción que lleve a cabo como actor en representación de los demás, lo cual pues viene a contradecir esos principios procesales que les estoy diciendo del Código de Trabajo relacionados con la sencillez y con la economía y etcétera, etcétera. Pues imagínense, para un trabajador estar celebrando digamos, mandatos y cuestiones de este tipo, va en contra de sus intereses económicos también y la misma tutelaridad que debe ejercer el derecho de trabajo para ellos. Y en el caso de los comerciantes, pues vamos a encontrar precisamente el hecho que tenemos aquí el Código Civil, que va a suplir alguna cuestión relacionada con algún acto, alguna circunstancia que no esté prevista en el Código de Comercio. Entonces las leyes no van a ser excluyentes, sino que se van a complementar para resolver un determinado asunto conforme los principios de derecho y la naturaleza de las normas jurídicas aludidas. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Entonces dice que para lo de el artículo 694 del Código de Comercio, por si alguno de los compañeros lo puede leer, vamos a ver ahí que nos viene a dar una luz sobre este principio de supletoriedad o de integración de normas. Normas supletorias. Sí. Solo a falta de disposiciones en este libro, se aplicarán a los negocios, obligaciones y contratos mercantiles las disposiciones del Código Civil. Exactamente. Así que entonces ven ustedes que al haber una limitación en el Código de Comercio, vamos a encontrar nosotros que existe la posibilidad de que la misma norma admite la posibilidad de que acudamos a otro contexto legal para poder dirimir la situación que debe de ser interpretada conforme las normas de derecho. Y en ese sentido, pues vamos a ver en diferentes contextos la posibilidad de que normas de diferentes, digamos, ordenamientos van a tener un carácter, digamos, supletorio
y van a complementar precisamente el caso de una norma que no sea lo suficientemente amplia para poder dirimir una situación que ha surgido entre las partes. Entonces, en el Código de Comercio dice la singularización a las obligaciones y contratos que se dan en el campo comercial de manera que operen como signos distintivos. Cuando entremos al derecho marcario nos vamos a encontrar también precisamente con que algunas veces los nombres son de libre, digamos, creatividad, etcétera, pero el hecho de que haya libre expresión o creatividad o intelecto, etcétera, vamos a encontrarnos que en algún momento no van a poderse registrar porque va a haber alguna norma que lo prohíbe. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a poner ¿qué les dijera yo? Un negocio de bebidas y resulta de que le pongo en mi logo una hoja de cannabis, ¿verdad? De adorno verde, muy bonito y todo, con letras estilizadas, pues evidentemente me lo pueden rechazar porque está apartado de las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces no va a poder ser posible. Nos vamos a encontrar que van a haber normas que van a impedir que esto pueda materializarse, aunque sea bonito, ¿verdad? El logo se ve muy bien y todo. O que de repente ponen a una dama en la edición de algo que no esté con todas sus prendas, ¿verdad? Que solo pues se le vea, pues, o sea, ya no se adivine nada. Entonces, pues evidentemente va a ir contra el decoro de las personas, contra las buenas costumbres, contra el orden público, el orden social, la moral, y va a haber un montón de cosas, porque al fin y al cabo nosotros no podemos perder de vista el hecho de que las normas jurídicas tratan de tutelar de alguna forma valores, como sería la decencia, el honor, el pudor y una serie de valores sociales, o que dice que no necesariamente pues pueden estar normados, pero son aspiraciones. Así como decir que no todo el derecho es justo, ni todo lo justo es derecho, porque vamos a encontrarnos nosotros que realmente la justicia es una aspiración del derecho, pero no es el derecho en sí. Eso va a irse, digamos, dando como un proceso de crecimiento del derecho en una sociedad determinada, pero no necesariamente constituye todo lo justo que uno quisiera. Porque por ahí algunos colegas han resultado últimamente con un término que, si bien es bonito, yo difiero un poquito de él. Dice que cuando exista una circunstancia en que tenga uno el dilema de aplicar el derecho o la justicia, que mejor aplique la justicia. Pero la justicia, ¿en qué sentido la está tomando? La estará tomando como un ideal de una norma, porque en un momento determinado, en el caso de un funcionario que va a aplicar la justicia, no el derecho, ¿qué sería lo que tendríamos nosotros ahí de contradicción, según ustedes? ¿No? ¿El espíritu de la norma? Por un lado, pero dice que un funcionario, como en el caso de los judiciales, solo puede circunscribirse a cumplir con lo que le señala la ley que debe hacer. Ese es el imperativo. Pero si vengo yo y quiero tomar las cosas por mi lado amable, pues en un momento me van a decir que voy por un prevaricato porque me pasé de la ley para resolver. Salvo en el caso del derecho de trabajo, en el cual sí nos vamos a encontrar nosotros con algunas cuestiones como, por ejemplo, que ante la duda esta favorece al trabajador, o que el derecho
La efectiva tutela judicial en materia de trabajo siempre va a estar orientada a la protección del trabajador. Entonces, la duda y la tutela van a ser elementos para que en un momento dado un juez se incline a favorecer al trabajador frente al patrón. Pero en términos generales, la ley le dicta qué es lo que puede hacer. Imagínense que usted está indignado por un acto deleznable cometido, digamos, ahora que está tan común este tema de los pederastras y todo eso, y que cometió un acto extremadamente grave. La ley le dice que el delito tiene una determinada consecuencia y usted le va a aplicar unas circunstancias agravantes, etcétera, para darle la máxima según su apreciación. Pero si vamos a suponer que el delito está castigado con 12 años, pero usted por justicia quiere que se vaya 20 años, en este caso pues estaríamos hablando de algo que está fuera de la concepción, ¿verdad? Porque eso sí, pero es que yo quiero aplicar justicia en este caso. No, señor, usted tiene que aplicar lo que la ley le dice. Son 12 años, usted no puede ponerle 20 porque a usted le indignó mucho la situación. Ahí se tendrá que despojar de cualquier prejuicio. Es como cuando alguien habla de que nosotros los abogados somos inmorales, ¿verdad? Porque favorecemos la defensa del delincuente y todo. Pues ustedes saben que un abogado como tal, la palabra significa abogar, tanto para el que es inocente como para el que es culpable. El que es culpable, evidentemente lo que va a vigilar el abogado es que se aplique el debido proceso y que no se lesionen, digamos, disposiciones relacionadas tanto con el principio de inocencia como los derechos humanos de la persona. Entonces, realmente el derecho no es moral, ni nosotros somos inmorales por hacer nuestro trabajo. Nosotros somos amorales, que es una palabra totalmente diferente, ¿verdad? No tenemos moral en lo que hacemos porque estamos aplicando normas de derecho. ¿Que vamos a tener una percepción de la justicia? Evidentemente sí. Por eso es que va a ir evolucionando el derecho de alguna manera, pero no necesariamente vamos a tener nosotros que ceñirnos a cuestiones del tipo moral. ¿Por qué? Porque se recuerdan ustedes que la moral es una cuestión subjetiva de hacerla o no hacerla, pero no tiene una consecuencia jurídica. En tanto que la norma jurídica, su transgresión, va a tener como consecuencia una sanción jurídica también, ¿verdad? Que está establecida en la ley. Ahí estamos ya, con esto no hay ninguna duda de todo este tema, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los contratos. Todavía tenemos tiempito, ¿verdad? La clasificación de los contratos. Estamos hablando que hablamos con ustedes que los contratos los íbamos a dejar para la segunda parte, ¿verdad? Del tema de los exámenes, y que quería con este resumen que ustedes no entráramos materialmente en los contratos, pero sí en las características de los contratos. Entonces, hago la salvedad para que no me va a decir que eso que vamos a ver hoy todavía no tiene nada que ver. Los contratos en particular los vamos a ver, pero vamos a establecer que los contratos hay clasificación por su naturaleza. Entonces vamos a hablar de los contratos bilaterales y vamos a hablar de los unilaterales. Dice que los contratos bilaterales son aquellos en que las partes se obligan recíprocamente, y los bilaterales consisten en que una de las partes recae la obligación. Vamos a encontrarnos en el caso del contrato que ya está establecido en formas o proformas, como por ejemplo un contrato de transporte. Pues a usted le dan su ticket, usted paga y ya con eso el transportista está obligado a llevarlo al lugar a donde usted haya pactado. Entonces por eso es que van a ser unilaterales, porque lo editó uno de las partes y él es el que está obligado al cumplimiento de la prestación mediante la contraprestación, que fue el pago que usted hizo para que sea factible que le extiendan su comprobante.
Y los bilaterales, pues como vimos, son cuando las partes se obligan en forma recíproca a cumplir con las condiciones que sean pactadas en el contrato. De ahí nos vamos a encontrar que pueden ser onerosos y gratuitos. Los contratos, dice el contrato oneroso cuando existen contraprestaciones recíprocas es gratuito cuando se fundan en la liberalidad, es decir, que no existen obligaciones y contraprestaciones recíprocas. Obviamente en el derecho mercantil no hay contratos gratuitos porque lo oneroso es el fundamento de la actividad mercantil. Nadie trabaja en el ámbito mercantil para no ganar nada. Todo el mundo va a presumir un beneficio económico con cada acto que lleve a cabo en este ámbito, ¿verdad? Por lo tanto, pues los onerosos van a quedar y los gratuitos van a quedar solo como una forma de división de la naturaleza del beneficio que pudiera surgir de una relación contractual. Estamos hablando también de los consensuales y reales. Dice, el contrato es consensual cuando se perfecciona con el consentimiento y es real cuando se perfecciona con la entrega de una cosa o un objeto. Por ejemplo, va a ser consensual, como dice aquí, cuando las partes se pusieron de acuerdo y dicen, vamos a llevar a cabo esta actividad. Y la otra va a ser cuando se va a dar la entrega del objeto. Digamos que vengo yo y tal vez hablé con una persona que yo necesito que me traigan un escritorio que yo le voy a comprar a una determinada empresa. Entonces, en ese momento que me lo entregó, va a ser real. En ese momento surge la obligación porque yo ya tengo el bien en mi poder. Tal vez solo con una nota de entrega de una constancia de recepción, ya con eso ya él podrá enviarme una factura cambiaria para que yo se la cancele, o puede ser que hay alguna otra forma de contratación al respecto ya previamente acordada entre las partes. Entonces va a haber la diferencia de uno en que aunque no se haya materializado el acto, ya las partes están de acuerdo, y el otro en que se materializa la prestación y ya con el mismo ya surge la obligación entre las partes, de derechos de uno y obligación del otro. De esto no hay ninguna duda, ¿verdad? Muy sencillo. Bien, vamos a hablar entonces de los nominados e innominados. Dice, el contrato es nominado cuando la ley o la costumbre indican su nombre y caso contrario es innominado, es decir, sin nombre. Vamos a encontrarnos nosotros en el caso de los contratos típicos que están debidamente nombrados o nominados como tales. Y vamos a encontrar posiblemente algunos contratos atípicos que no necesariamente vayan a tener una nominación, sino que únicamente la descripción de la obligación que se va a dar entre las partes o los actos que van a estar determinados en ese contrato, pero por lo tanto no va a tener un nombre específico, sino que nada más la validez de la obligación y la forma en que se va a llevar a cabo, la forma en que va a ser pagado, dónde y el plazo y algunas estipulaciones específicas que van a establecer las partes en el mismo. Luego vamos a hablar de los principios principales y accesorios. Dice, el contrato es principal cuando el contrato surte efectos por sí mismo, sin recurrir a otro. Si los efectos jurídicos de un contrato dependen de la existencia de otro, es accesorio. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Digamos, un comerciante le alquila para local comercial a usted, digamos, ¿qué le dijera yo? Un local, pues, común y corriente. Pero resulta que cuando usted está en el negocio se da cuenta que el espacio es sumamente grande para la actividad que usted va a desarrollar. Entonces, en el momento en que usted tiene ese contrato, puede pactar que se le autorice también la posibilidad de subarrendar parte del inmueble para bajar costos, porque a usted le conviene. Existirían una serie de causales. Entonces,
¿qué es lo que pasa? El principal va a ser el arrendamiento y el accesorio va a ser el subarrendamiento. Entonces, vamos a encontrarnos nosotros que hay un axioma que se dice en materia de los contratos que la suerte de la principal lo sufre lo accesorio. En el momento en que se da por terminado el contrato principal, ya el accesorio ya no tiene razón de ser ni tiene soporte para poder continuar. Esa es la diferencia entre el principal y el accesorio. No sé si me di a entender con esto, es muy sencillo, ¿verdad? Luego estamos hablando de los conmutativos. Está claro, muy amable. Muy bien. Estamos hablando de los contratos principales y accesorios. Dice, el contrato es principal cuando el contrato surte efectos por sí mismo. Conmutativos y aleatorios. El contrato conmutativo es aquel en que las partes están enteradas desde que se celebra el contrato. Aprecian desde el momento contractual el beneficio, la pérdida que les podría causar el negocio. Caso contrario ocurre con el contrato aleatorio, cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes. Vamos a suponer que yo le diga a ustedes, mire, vamos a meternos a un contrato de ¿qué le dijera yo? De fabricar muebles con otro comerciante. Usted los va a vender y yo los voy a producir, vamos a hacer un negocio así. Pero vamos a estar consabidos de que vamos a comprar una determinada cantidad de madera. Y según la cantidad de materiales que tenemos, vamos a tener una producción de tantos muebles. Pero resulta que en el camino hay madera que se echa a perder, que se daña, que el proceso no es suficiente, y entonces van a haber lo que se llaman mermas. Entonces vamos a estar conscientes que en lugar de producir, digamos que 500 muebles, vamos a tener que producir 570, y en esos 30 que están ahí, estamos conscientes que vamos a perder un poco de dinero o los márgenes de ganancia que nos hubiésemos fijado. Por eso son conmutativos, porque vamos a establecer el riesgo de pierde o ganancia que pudiéramos tener en el negocio. Y en el caso de aleatorio, que estamos sujetos también a la posibilidad de algo que pueda suceder en el futuro y que nos pueda redundar en un beneficio. Vamos a suponer, ahorita existe por ahí una nueva enfermedad que creo que anda por Venezuela que también es producida por un virus, y resulta de que vamos a pensar que una farmacéutica diga, hoy sí lo hacemos, porque si con el COVID ya no ganamos, no teníamos las vacunas, ahora sí vamos a crear los medicamentos antes de que venga por aquí por Guatemala, porque todavía viene por allá por Colombia, ¿verdad? Y de aquí que venga a Guatemala nos va a dar tiempo. Hacemos el negocio, usted se encarga de fabricar las medicinas, yo las voy a comercializar. Hacemos el negocio porque estamos dependiendo de una situación que puede ser que suceda en gran volumen o puede ser que no suceda tampoco, pero nos vamos a arriesgar, que esos son los riesgos calculados de un negocio, si lo queremos llevar de esa manera o no, ¿verdad? Ese es un acto totalmente aleatorio. O que digan, fíjese que este año, como va a llover mucho, vamos a producir ¿qué le dijera? Capas, y la gente va a comprar bastantes capas, y ahí resulta de que la niña ya no se da, ya no llueve suficiente. Nos habían dicho que agosto iba a ser copioso, y creo que han llovido unas 3-4 veces importantes, pero ahí por lo demás ha habido un sol terrible, y no sabemos cómo va a estar septiembre. Pero por las predicciones de un suceso aleatorio, pudiera suceder que nosotros finquemos la posibilidad de un negocio. Entonces eso es lo aleatorio. O decir que esta Navidad va a tener mucho dinero la gente, que va a comprar esto o lo otro, y nosotros nos estamos llenando de un inventario, posiblemente pensando en nuestros gustos, no en los hábitos de consumo de la gente, y entonces esto va a ser un suceso totalmente aleatorio. Solo nosotros vamos a estar sujetos a que la gente sí tenga dinero y pueda comprar, o nos quedamos con el inventario para el año entrante, que esas van a ser las otras posibilidades. Es decir, por eso es que les llaman
de un acto futuro o incierto. Y vamos a hablar de los típicos y atípicos. Dice: un contrato es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales, y es atípico cuando no lo regula la ley específicamente. No obstante, es contrato porque crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. En el caso del contrato de fideicomiso, es un contrato típico con la modalidad típica de incluir un comité técnico con funciones asesoras del fiduciario. Nos encontramos entonces con que los contratos típicos están establecidos en la ley, y ya hemos leído algunos de ellos, como los contratos de crédito, de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Todos esos tienen un nombre, por eso se llaman típicos, están tipificados en la ley. Y atípicos porque no están contemplados en la ley, que de cada uno vamos a ir preparando después una lista de todos los que se pueden hacer, pero que no son el límite tampoco, porque antiguamente se decía, cuando le hacían el examen privado a los estudiantes: descríbame cuántos contratos atípicos existen, y normalmente acostumbraban a decir que habían 16, pero mire, pueden haber tantos como la tecnología o las circunstancias comerciales vayan dando la posibilidad de hacerlos. Entonces esto pues ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Y estamos hablando también de los formales o solemnes y no formales. Cuando hablamos de un contrato formal, les decía que es cuando la ley establece como condición que debe llevar ciertas formalidades para su validez, como las cuales podríamos hablar de que deben estar formalizados en una escritura pública, y que se deben de dar todos los elementos típicos, como lo son la descripción del bien, la condición de pago, la forma de pago, la aceptación, la obligación del saneamiento y la aceptación general de las partes, por decir algo refiriéndonos a un contrato normal. Y por supuesto, como en el caso de una compraventa de un inmueble, que deberá ser celebrado solo en escritura pública. No vamos a hablar ni de un documento privado con firma legalizada o con un acta ante un alcalde o en forma verbal. Para que tenga validez, debe de cumplir con la solemnidad de estar establecido en una escritura pública para que pueda tener plena validez. Muy bien. ¿Ya se cansaron? ¿O seguimos otro poco? Siga por mi parte, Lick. Sí, vamos a terminar esto. Están los condicionales y absolutos. Dice: el contrato es condicional cuando las obligaciones que se generan se sujetan a una condición suspensiva o resolutoria. Es absoluto cuando su eficacia no está sometida a condición alguna. Esas condiciones no deben ser contrarias a las leyes, la moral y las buenas costumbres. Sucede, por ejemplo, que un comerciante quiere hacer un edificio. Entonces, viene y contrata, digamos, a otro comerciante que se dedica a la construcción del mismo. Pero viene el comerciante y le dice: mire, yo para construirle en ese predio donde usted quiere, dadas las condiciones del mueble que quiere usted, tantos niveles, con tantos parqueos, con etcétera, características, mire, por el peso y por el lugar donde está, yo necesito que usted, digamos, obtenga, por ejemplo, la autorización municipal. Necesito que el Ministerio de Ambiente le extienda a usted también, digamos, la licencia ambiental, que no tiene impacto, digamos, en el medio ambiente, la construcción de este inmueble. Pero viene usted y dice: bueno, ya se lo hice y todo. Sí, pero adicionalmente también necesito que haga un estudio de suelos, porque puede suceder que en la construcción, si el suelo no tiene la suficiente consistencia, pues se puede caer el edificio. Entonces, para que se dé ese contrato entre las partes, van a tener que darse condiciones para que esto se vaya a desarrollar. Ahora, en los absolutos, pues no va a haber ninguna condición previa para que se pueda llevar a cabo
el negocio. Pero sí, pues hay ejemplos de algunos lugares donde han tenido que hacerse condiciones, dado precisamente algunos fallos que anteriormente se dieron y que el legislador encontró que había una laguna y entonces pues ya crearon algún tipo de situaciones para que, o normas a las que se sujetaban las obras para que pudieran llevarse a cabo. Yo no sé si ustedes han pasado por aquí por el Musac, que hay un parqueo que está en la 9ª Avenida antes de llegar al Musac, que le dicen, a ese parqueo le dicen el hoyo, que se caracteriza porque está así bajo del nivel de la calle. No sé si alguno de ustedes ha pasado por ahí. Sí, en la 9ª calle, y ¿qué es ahí? 9ª Avenida y 10ª calle, creo que es. Ahí le dicen el hoyo. Resulta que hace muchísimos años en ese lugar quisieron construir un edificio y empezaron a excavar, y a excavar y a excavar, porque iban a hacer los sótanos y los cimientos del inmueble. Pero resulta que cuando siguieron excavando se encontraron pues que Guatemala, el valle, tiene algunas, no son fallas, sino que son lo que le llaman ríos nocturnos, ¿cómo le llaman esto? Que están bajo del subsuelo, ¿verdad? Entonces resulta que en esa área pasa un río y entonces pues el terreno no es suficientemente sólido como para construir un edificio, de tal manera que lo dejaron ahí nada más y ya no se pudo construir. Entonces, como no se podía desperdiciar el lugar, pues por esa razón pusieron ahí un parqueo, ¿verdad? Porque ahí no hay presión para las columnas y la carga que lleva una obra de ingeniería ya de gran tamaño, gran envergadura. Entonces, por eso es que, digamos, son estas cuestiones condicionantes previas a la celebración del contrato, que se den las condiciones adecuadas de las partes para que esto se pueda materializar. Y vamos a hablar de los instantáneos y sucesivos. Dice, cuando un contrato se consuma o cumple de una vez en el tiempo, se le clasifica como instantáneo. Y si las obligaciones se van cumpliendo de un término o plazo que se prolongue después de celebrado el contrato, se le llama sucesivo o de tracto sucesivo. ¿Qué creen ustedes que podría ser un negocio de tracto sucesivo? Ya hablamos de un tipo de contrato de estos. ¿Se recuerdan del contrato de cuenta corriente? En el que se van a ir dando los pagos, se van a ir dando las acreditaciones y se van a ir dando los pagos, ¿verdad? Entonces hay un tracto sucesivo, secuencial del mismo. Y luego, pues, los que se cumplen de una vez es en el que la prestación se dio y ahí se extinguió la obligación de las partes, ¿no? Es decir, muy sencillo. Eso es como pagar como al contado, Lick, y el otro pagar al crédito, ¿no? Es posible que se dé también esa situación, que usted tenga un plazo y que vaya pagando en cuotas, ¿verdad? Porque por ahí erróneamente, por cierto, se los recomiendo, nunca utilicen voy a comprar a plazos, porque el plazo es uno y la forma de pagarlo va a ser en abonos, pero no utilizar el término plazos, porque plazos no hay, solo uno hay, y el tracto sucesivo que se va a ir cumpliendo conforme el tiempo se va consumando para la finalización del cual fue definido. ¿Sí? ¿Ya no hay ninguna duda? ¿Quieren que continuemos? ¿O ya se cansaron? Por aquí estamos hablando de los elementos de la validez. Nada más que ya no es mucho el tema. Es bastante sencillo, que está hablándose de la capacidad, que hablamos que se refería a que deben de tener de conformidad con la ley los sujetos, de que la capacidad legal que se adquiere a partir de los 18 años para adquirir y contraer obligaciones. Luego estamos hablando del objeto lícito, que no esté contrario a la ley, a las normas morales, etcétera, etcétera, orden público. Y la forma en que dice que los contratos se pueden utilizar de acuerdo a las formas civiles
y que el derecho mercantil va a ser poco formalista y las partes van a adoptar en forma soberana diríamos, el contexto de cómo quieren ellos llevar a cabo su negocio jurídico. Y la ausencia de vicios de consentimiento, es decir, que cuando estamos hablando de los vicios de consentimiento, que no se vaya a hacer o incurrir en error, digamos, lo que se va a consensuar, ¿verdad? Que una de las partes sea perjudicado por cuestiones relacionadas con el consentimiento, ¿verdad? Que le ofrecieron una cosa y después le dieron otra, y que, digamos, no haya certeza de qué es lo que realmente se iba a perseguir con el negocio que se está planteando. O el error, ¿verdad? También, que se puede dar de diferentes formas, que es la equivocación. Cuando hay error en la cosa del objeto del contrato, error en la persona, error en la cuenta, etcétera, etcétera. Antiguamente, cuando se hablaba de error en la persona, en algunas formas que afortunadamente fueron suplidas, se recuerdan ustedes que muchas veces había discusión en el nombre de una persona porque tuviese o no tuviese acento. Y entonces, pues esto afortunadamente fue suplido, de tal manera que ahora el RENAP puede inscribir una persona y es la misma, tenga o no tenga acento, el nombre, y está establecido pues en el ¿cómo se llama? La ley en el Código Civil, en la que se dice pues que el nombre es el que tiene la persona de conformidad con el alfabeto, ¿verdad? Porque los acentos no forman parte del alfabeto, y por lo tanto pues ya esto quedó desechado, porque hubo casos en que, mire, yo me llamo Joel Pérez García, y este señor que aparece aquí dice que es Joel Pérez García sin acento. Ese no soy yo soy con acento en los tres. Y entonces pues se miraba, daba lugar hasta amparos, situaciones así absurdas, y eso quedó totalmente dilucidado con la reforma que se hizo, creo que en el 2012, en el cual pues las personas ya no tienen ese problema. Yo creo que eso ya lo vieron ustedes. Y por otro lado, pues estamos hablando del dolo, que cuando en una situación mercantil también se va a dar dolo en calidad, en cantidad, en momento, digamos, que no correspondía, etcétera, etcétera, por situaciones aviesas o escondidas de una de las partes, pues ya esto trasciende la actividad mercantil y se van a dar ya sea como parte de la nulidad del negocio o como para la deducción de responsabilidades por una figura típica penal en la que se encuadre la conducta del hecho ilícito del que estemos hablando. La simulación, que es otra forma también de actuar y que va en fraude de los bienes de una persona, como en el caso de la estafa, ¿verdad? Que muchas veces, pues, mediante ardid, engaño o simulación, se hace ver una cosa que es diferente a la que corresponde, o para el ánimo de incumplir con, digamos, la relación real que se había dado de la actividad entre los comerciantes, o que en un momento determinado lo obliguen, en el caso de violencia, que le pongan a uno la pistola en la cabeza para obligarlo a firmar un contrato que usted no quería, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos hablando de actos que trascienden la actividad mercantil, que es la violencia. Y pues yo creo que por aquí nos quedamos. Y así que entonces, buena suerte para el jueves. Ojalá que estudien, lean bastante todo esto, porque va a ser realmente lo que vamos a preguntar. Y les digo, traten de hacer un buen examen, porque la siguiente parte pues va a estar un poquito más complicada, porque vamos a llevar un contexto más amplio relacionado con todas las demás leyes que les dije: la ley de seguro, la ley de bancos, el derecho de marca, el derecho a marcar y el Tratado de París, los conflictos que surgen de todo esto y la elaboración del
este prontuario, que vamos a validarlo con algunos puntos para que ustedes tengan una mejor oportunidad de terminar su curso con un resultado aceptable. Así ¿Hasta aquí va a llegar el examen, Lick? ¿Mande? El ¿Hasta examen aquí va a llegar el es examen? a las 7 de la noche va a ser el examen. No, pero hasta lo que vimos hoy va a haber el examen, va a ser el examen. Exactamente, hasta ahí nos vamos. Ah, ok, muy bien, gracias. Así que les deseo buenas noches. Disculpe, ¿qué salón va a ser, Lick? Mire, el día, vamos a ver, creo que me lo mandaron, les voy a confirmar un momento. Buenas noches, Lick. Disculpe, ¿se podría saber cuántas preguntas y cómo serán? No, eso no lo puedo hacer. Aunque sea el número, Lick, solo para saber cuántas preguntas, ¿cómo van a venir valorar? Selección múltiple, Lick. Falso verdadero, ¿verdad? Falso verdadero. No, fíjese que, mire, lo que vamos a tratar es de que sea un buen examen y que tampoco yo no esté pretendiendo que pierdan, pues esa no es mi intención, sería absurdo, pues. Entonces, miren, en el caso de la sección E, aquí nos están poniendo que vamos a tener el salón. Vamos a ver. Vamos a llevar el código cirílico. Ustedes lleven solo sus conocimientos. Muy bien. ¿No? Tributario. Derecho notarial, permítame. Notarial. Aquí está el ley, lo vamos a llevar en el salón 304. Es arriba. Ese 2, Lick. Siempre en el mismo edificio. En el salón 304 para todos, por favor, que les sirva de referencia, que no vayan a llegar ahí a la clase normal, porque nos están dando ese salón, por favor. A las 7, Lick. Sí, a las 7 en punto, salón 304. Muy bien, Lick, muchas gracias. Estamos entonces, por allá nos vemos, buena suerte, estudien duro bastante porque lo van a necesitar. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche. No la ponga muy complicada, Lick. No, hombre, vamos a preguntar lo que hemos platicado, nada más. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias por la cátedra, Lick.